Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Estamos en la recta final. Esta semana es la última para que te puedas inscribir al diplomado en consultoría en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Aprovecha porque la próxima edición será hasta enero o febrero del próximo año. Ojalá puedas acompañarnos, de verdad es una formación con instructores de primer nivel y sobre todo con esa calidad y calidez que nos caracteriza. Más información puedes enviarme un correo duelorespetadopodcast@gmail.com o envíame un mensaje directo a través de las diferentes redes sociales. Tribu, necesito tu apoyo. Necesitamos que nos ayudes a hacer mucho ruido en redes sociales, mucha presencia, pero sobre todo que nos acompañes el día 28 de junio porque tendremos un conversatorio en el Senado de México, donde estaremos hablando precisamente de este tipo de duelo y de lo invisibilizado que está. Contaremos con la participación de la doctora Alejandra Coronado del INPER, la doctora Judith Sandoval de aquí de Guadalajara, contaremos con Mónica Díaz de MISECA, por supuesto mi querido Marion y tu servidora. Estaremos hablando en esta instancia tan importante y necesitamos que se enteren que no solo somos un par de personas buscando que se visibilice y se legisle para poder buscar estos protocolos, esta atención digna a este proceso de duelo. Necesitamos tu ayuda, compartiendo en redes sociales, haciendo viral, que todo mundo se entere que hay un conversatorio ese día y que es muy importante que se note quiénes están. Va a ser en 2 modalidades, presencial. Si puedes ir en Ciudad de México, te agradecería me lo hagas saber para tramitar tu ingreso. Y si no, va a ser también vía online a través de los canales oficiales del Senado. Si vives fuera de México, tu apoyo también es súper importante. Entonces, no nos dejen solas. Necesitamos esa tribu que nos respalde en este momento decisivo para un proceso tan importante donde necesitamos todo el apoyo de la tribu. Para saber exactamente de qué les estoy hablando, te invito el día de mañana al conversatorio que tendré con mi querida Marion a las 8:30 de la noche en la cuenta de Duelo Respetado Podcast a través de Instagram y te vamos a contar todo el tema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos un conversatorio en el Senado? ¿Y qué hashtag necesitamos que nos ayudes a usar? ¿Cómo está todo este tema de compartir en redes sociales? Todo ese soporte que necesitamos para hacer mucho ruido en redes sociales y que se visibilice este grupo, esta tribu que no es de 1, 2 o 3 papás, que somos miles quienes estamos pidiendo atención digna al duelo, protocolos, permisos laborales por tema de este tipo de duelos que nos son negados y un sinfín de cosas que ya te estaré contando mañana junto con Marion. Por lo pronto se para 28 de junio, 11:30 de la mañana, hora del Centro de México. Nos vemos en el conversatorio para hablar de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Esto es Duelo Respetado. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante respecto a la salud de la mujer en el embarazo. Y para hablarnos de esto nos acompaña el doctor Edson Robles. Él es médico general, tiene una especialidad en ginecobstetricia y tiene especialidad en medicina materno-fetal. Doctor, qué gusto, bienvenido. Gracias, Geo. Buenas tardes y gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder acompañarlas y poder hablar un poquito más de este tema que a veces tiene muchas dudas, sobre todo en las pacientes, porque pues hay muchas cosas que no están claras, inclusive todavía en el tema síndrome HELLP, pero vamos a platicar un ratito acerca de lo que implica este síndrome para la mujer y su embarazo.
Y antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, que es, como bien mencionabas, doctor, el síndrome de HELP, a mí me gustaría hacer un paréntesis y que nos platiques por qué la especialidad materno-fetal, por qué es importante una especialidad diferente a ginecobstetricia que complementa, pero por qué tendría yo como, en mi caso si estuviera embarazada, por qué sería la sugerencia asistir con un materno-fetal. Bien, Geo, como tú ya lo comentaste, la medicina materno-fetal complementa a la ginecobstetricia y es la parte de la medicina que se encarga de la salud del feto y de los factores que lo puedan afectar, ya sea los factores maternos, ambientales o que durante en algún momento del embarazo la mamá haya estado expuesta a ciertos fármacos o toxinas o inclusive temperaturas que puedan afectar el periodo de embriogénesis o el periodo de formación sobre todo las primeras etapas del embarazo. Entonces, la medicina materno-fetal en los últimos años ha tratado de dignificar al feto como paciente y de tenerlo como un paciente más para poder diagnosticar las enfermedades que solamente existen en el feto, y con base en eso inclusive se han propuesto tratamientos desde medicamentos hasta en las últimas etapas, cirugías intrauterinas, que si bien es cierto, vamos iniciando en esa área, han dado buenos resultados en algunos pacientes. Qué importante esto, porque de pronto perdemos de vista que un embarazo implica dos partes, ¿no? La mujer y este bebé que se está gestando en este binomio materno-filial, ¿no? Y entrando de lleno, doctora, al tema, platícanos primero qué es el síndrome HELP. Bueno, Geo, mira, el síndrome HELP, como su nombre lo dice, pero más bien pues viene de las siglas en inglés, acerca de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, que es una de las características que afecta a las pacientes con este síndrome, y bajo conteo plaquetario. Todo esto engloba el acrónimo HELP, que a veces, comentábamos hace ratito, no es correcto decirle síndrome de HELP, porque en realidad no hay un apellido que se le atribuya a algún descubridor, a algún investigador que lo haya descubierto, sino más bien es el acrónimo de lo que le sucede a la mujer embarazada a nivel orgánico que desarrolla este síndrome. Entonces, como su nombre lo indica, hemólisis es la destrucción acelerada de los eritrocitos o de las células rojas de la sangre, que es uno de los componentes más importantes. Tienen daño hepático estas pacientes, es decir, empiezan a sufrir una elevada conteo de las enzimas hepáticas, lo que se traduce, como ya comenté, en daño hepático, y una disminución en el conteo plaquetario. Las plaquetas no sirven de manera habitual para hacer hemostasia o formar coagulitos para que fisiológicamente no nos desangremos. Si nosotros tenemos bajo conteo plaquetario, empezamos a sangrar por las encías, por la nariz. Entonces el cuerpo trata de tener un equilibrio entre todo lo que ya comentamos. Al final del día, el síndrome HELP es una entidad bastante asociada, hasta en un 80% con las enfermedades hipertensivas del embarazo. Y entre las enfermedades hipertensivas del embarazo que más se asocia a HELP es la preeclampsia con características de severidad. La preeclampsia es una enfermedad del endotelio. ¿A qué nos referimos con endotelio? Pues es lo que va por adentro de todas las venas y las arterias o de los vasos sanguíneos, y al final de cuentas el endotelio es uno de los órganos más grandes porque lo recubre prácticamente todo el cuerpo o le lleva sangre, y entonces imagínate tener un estado inflamatorio o una enfermedad del endotelio. HELP es una entidad que es una enfermedad grave cuando se presenta en el embarazo y afecta sobre todo al sistema circulatorio y al hígado. Afecta principalmente, dice, sistema circulatorio, hígado.
pero ¿qué repercusiones tiene o qué sintomatología yo como embarazada puedo quizá detectar o alguna pauta, doctor, que me pudiera indicar una señal de alerta de una intervención para ver si no es un síndrome HELP o algún tema que requiera algo más puntual de atención? Ah, esa pregunta, Geo, es un poquito difícil de contestar porque debemos contextualizar a todas las pacientes. Como ya te comentaba, el síndrome HELP se asocia a enfermedades hipertensivas del embarazo y entre ellas una de las más graves es la preeclampsia con características de severidad. Hay ciertos factores de riesgo que a la mujer le van a conferir a tener preeclampsia. Vamos partiendo desde ese punto que las pacientes que desarrollan enfermedades hipertensivas del embarazo están mucho más propensas a desarrollar síndrome HELP. Pacientes que desde antes de embarazarse eran hipertensas tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia, o pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que también no es infrecuente ver pacientes con este tipo de enfermedades que se embarazan. Pacientes que son diabéticas también tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión en el embarazo. Este tipo de pacientes son las que a lo mejor tenemos que poner un foco rojo o tener especial atención porque ellas podrían desarrollar más fácilmente síndrome HELP. Partiendo desde ese punto de vista, entonces, los síntomas de HELP son muy inespecíficos. Es decir, la paciente solamente podría presentar un dolor de cabeza, podría presentar náusea, podría presentar vómito, podría presentar malestar general y poder pensar que la paciente pues es alguna otra entidad, pero estamos ante el escenario de una enfermedad grave. También uno de los datos que nos orienta a pensar en HELP es el dolor abdominal en la parte alta y a la derecha, que es donde se ubica el hígado, que comentábamos previamente que es uno de los órganos más afectados en esta enfermedad. De ahí en más, otras pacientes con enfermedades que predisponen a la inflamación, como las enfermedades autoinmunes, pacientes con el diagnóstico de lupus, que sabemos que es muy frecuente en las mujeres, una relación más o menos de 9-1, es decir, por cada 9 mujeres solo un hombre se ha afectado de lupus, o enfermedades autoinmunes como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Son enfermedades que predisponen a la paciente por este estado proinflamatorio a tener más riesgo de enfermedades hipertensivas y también de síndrome HELP. Me voy a meter un poquito en la etiología o en el origen de la enfermedad. En realidad no hay una explicación al 100% hasta ahora, solo hemos hablado de teorías y se han visto que hay mutaciones genéticas que predisponen a tener síndrome HELP y también, como te comentaba, la inflamación tan excesiva que puede desarrollar los factores placentarios que al final de cuentas van a producir el síndrome como tal y la respuesta inflamatoria que normalmente van a iniciar con hipertensión y luego van a desarrollar síndrome HELP. Pero en realidad el diagnóstico es difícil y como te comenté, o por sus acrónimos, tendríamos que tomar exámenes de sangre para poder hacer nosotros el diagnóstico HELP. ¿Cómo? Pues exámenes de funcionamiento hepático y exámenes de una biometría hemática que nos muestra los elementos de la sangre para ver cómo está el conteo plaquetario y cómo está la hemoglobina con respecto a la enfermedad. Inclusive, como te comentaba, hay pacientes que después vemos que llegan con hipertensión, las catalogamos con una preeclampsia con características de severidad y hasta que no tomamos los exámenes nos damos cuenta que estas 3 líneas se encuentran afectadas y entonces las catalogamos como síndrome HELP. Te escuchaba ahorita, doctor, y estaba pensando, una vez que se detecta que está un síndrome HELP, ¿qué cuidados vienen? Es decir,
¿Es diferente el seguimiento que hay que darle al embarazo? ¿Hay que estar hospitalizadas? ¿Se presenta al inicio el embarazo o solo ya es en un embarazo avanzado? ¿Cómo serían estas características? Geo, como te comentaba, hay ciertas enfermedades que nos van a predisponer a que la paciente pueda tener el espectro de las enfermedades hipertensivas que pueden resultar desastrosas desde etapas muy iniciales del embarazo o desde la segunda mitad. Hablemos como punto de corte quizá la semana 28, que al menos en nuestro país es como el punto de viabilidad, y vamos a llamarle viabilidad a cuando podemos hacer algo por un bebito prematuro, que más o menos sería entrando los 7 meses, un poquito antes, un poquito después. Nosotros nos guiamos más por semanas. Y a partir de las 28 semanas, cuando existen estas enfermedades autoinmunes de las que te comentaba, como lupus, como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la embarazada está expuesta durante o desde siempre, desde todo el embarazo, a esta cascada inflamatoria que se exacerba más o se acentúa por las hormonas placentarias y los factores que la placenta arroja hacia la circulación materna. Ahora, recordemos que el embarazo es un estado proinflamatorio, afecta de manera fisiológica a los factores de la coagulación, es decir, la embarazada tiende a coagular más que una persona que no se encuentra embarazada, y el cuerpo de la embarazada cambia totalmente. Tiene que tener una adaptación inmunológica para reconocer a bebé como una entidad que es al menos, si no es de ella, que pase desapercibida para que sus defensas no empiecen a atacarlo. Entonces, si tenemos una predisposición de una enfermedad autoinmune, como ya lo comentábamos, síndrome HELLP se puede presentar desde la semana 28. Ahora, cuando no tenemos esta predisposición y aparece con factores de riesgo como en el resto de la población, más o menos la literatura nos dice que la incidencia de síndrome HELLP, es decir, el síndrome HELLP lo van a presentar pacientes entre el 0.2 y el 0.4% de todas las embarazadas. Normalmente es al término del embarazo, un poquito antes de la semana 36, de ahí en adelante, o inclusive en el puerperio. Una vez que termina el embarazo, las pacientes pueden inclusive presentar síndrome HELLP. Ahora, como te comentaba en un inicio, síndrome HELLP es una enfermedad que solamente se da en las embarazadas, y debe tratarse de acuerdo a la severidad de la misma, o de acuerdo al daño de disfunción, tanto hepática como de la sangre, inclusive en una unidad de cuidados intensivos. La mayoría de las pacientes que se diagnostican con síndrome HELLP tiene que interrumpirse el embarazo y después de ahí pasar a una unidad de cuidados intensivos, porque la mortalidad de la enfermedad es muy amplia, va desde el 24 hasta más o menos el 35% de las embarazadas pueden llegar a morir si no tienen un control adecuado de la enfermedad. Después, doctor, en el avance del día a día, sale la paciente de una unidad de cuidados intensivos. ¿Puede quedar una secuela de esta enfermedad aún a los meses o al paso de los años? Por supuesto, Geo. Es un tema que en los últimos años se ha investigado mucho. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que las pacientes que tenían síndrome HELLP y concomitantemente una preeclampsia con características de severidad, estas pacientes desarrollaban con el paso de los años enfermedades cardíacas graves, estaban más predispuestas a tener hipertensión en algún momento de su vida y a tener eventos cardiovasculares como infartos en el corazón o infartos cerebrales que el resto de las pacientes que no lo desarrollaron. Entonces, estas pacientes deberán tener un seguimiento especial en cuanto a lo cardiovascular, es decir, cuidar su presión, su dieta, realizar un poquito de ejercicio para que las secuelas traten de disminuirse lo más posible. ¿Hay medidas preventivas? Es decir, ya ubicamos que hay cierta tendencia, algunas características, edad, antecedentes de salud.
pero ¿hay alguna forma? No sé, yo me quiero embarazar y a lo mejor si hago, por decir algo, si con el ácido fólico que se sugiere, ¿hay alguna medida preventiva que pudiera ayudarnos incluso previo a un embarazo? Sí, ¿Como a bajar factores de riesgo? totalmente. Estas medidas preventivas tenemos que, en primera instancia, realizar un adecuado interrogatorio en la paciente. ¿A qué nos referimos con esto? El hecho de que mi hermana, yo como mujer, y si mi hermana tuvo síndrome HELP, eso aumenta el riesgo a que yo lo pueda desarrollar. Si mi madre tuvo síndrome HELP, eso también aumenta el riesgo por la cuestión genética de la que hablábamos previamente. Una vez que se identifican esos factores de riesgo, podemos catalogar a la paciente o identificar a la paciente con un riesgo diferente al resto de las pacientes que no tienen estos antecedentes de tener síndrome HELP. Ahora, como te comentaba, van muy de la mano las enfermedades hipertensivas con síndrome HELP. Entonces, actualmente sí existe una manera en el primer trimestre del embarazo de nosotros como médico materno fetales realizar un cálculo de riesgo para aquella paciente que es más propensa a tener hipertensión en el embarazo. Una de las medidas más eficaces que se han descrito para la hipertensión en el embarazo es el consumo, las guías nos dicen actualmente que antes de la semana 28 de ácido acetilsalicílico o de aspirina, como la conocemos, a dosis bajas por la noche, y esto ayuda mucho a que la placenta no libere tantos factores de tóxicos o esos factores que se han visto relacionados con el desarrollo de enfermedades hipertensivas y concomitantemente síndrome HELP. Una vez que se hace el cálculo de riesgo, el cálculo de riesgo se realiza tomando mediante el ultrasonido ciertos parámetros de la mamá para ver cómo está su matriz reaccionando a la invasión trofoblástica o a la invasión de la placenta, porque pues, la placenta es la comunicación entre la mamá y el bebé. Entonces, hay placentas que desde temprano empiezan a dar manifestaciones de que algo no anda bien y podemos cuantificarlo con el ultrasonido. Tomamos también la presión de ambos brazos de la mamá, conjuntamos estos factores de riesgo de la historia clínica de la paciente, como ya te los comentaba, y hacemos un cálculo de riesgo para saber si la paciente tiene un riesgo elevado de tener preeclampsia temprana. La única medida preventiva, como ya comentábamos, ha sido farmacológica, el ácido acetilsalicílico, a la aspirina, a dosis de 100 a 150 miligramos al día, y pues cambios en el estilo de vida, ¿no? Mejorar la alimentación, hacer un poquito de ejercicio. También se ha hablado acerca de que el calcio le ayuda a la paciente a disminuir el riesgo de hipertensión. Sin embargo, también se ha visto que el calcio resulta mucho más eficaz en las poblaciones en donde la ingesta de calcio no es tan alta, en donde no lo aportan tanto de la dieta. Sí vale la pena en esas pacientes suplementarlo con alguna vitamina ya prefabricada. Y en este sentido, doctor, ahorita te escuchaba, estaríamos hablando de un embarazo en donde por X razón se presenta un síndrome HELP. ¿Esto ya es un factor determinante para no poder tener otro embarazo? No es un factor determinante. En realidad, desde hace mucho tiempo hay acuerdos en los que la mujer debe tener la autonomía de poder decidir en qué momento y en qué condiciones poder llevar a cabo su embarazo. Sin embargo, nosotros como orientadores de la salud sí recomendamos a las pacientes que desarrollan una enfermedad grave, porque son enfermedades graves. En México, a excepción de estos años en donde hubo pandemia de COVID, en donde fue la principal causa de muerte materna, pero en México fluctúan un año las enfermedades hipertensivas como la principal causa de muerte, otro año la hemorragia o el sangrado excesivo posterior al parto. Entonces es un trastorno grave que afecta a las embarazadas, y es que hablar de una muerte materna es una tragedia. Más o menos en México se cuantifica que por cada muerte materna que hay 3 niños huérfanos. Entonces eso es una desgracia para la sociedad,
y para las personas que lo viven en conjunto. Entonces, sí se recomienda que las pacientes que desarrollan este tipo de enfermedades no se embaracen nuevamente, o si se van a embarazar, acudan primero a una revisión para poder llevar a cabo el embarazo en las mejores condiciones. Y qué importante siempre ir de la mano del profesional de la salud, ¿verdad? Ahorita te escuchaba, por ejemplo, con las recomendaciones a nivel de fármacos, pero a ver, que es importantísimo que yo esté en una supervisión constante, que vayamos juntos viendo todos estos cambios que se puedan ir presentando para irlo manejando, porque no es lo mismo tener solo, como bien lo mencionaste, por pandemia, el tema de estar acudiendo a tus visitas mensuales o quincenales, según te lo marque tu especialista, disminuyó, ¿no? O sea, prácticamente iban una o dos veces por tema de pandemia, y esto tuvo un impacto en partos prematuros, muerte materna y bueno, otra serie de cosas que a lo mejor pueden ser prevenibles llevando una vigilancia médica. Y me encanta la parte donde haces esta fusión de entre especialistas. Yo abogo mucho porque se hagan los equipos multidisciplinarios, porque el ser humano es integral, ¿no? No es cuerpo, no es alma, no es espíritu, sino todo el conjunto. Y Así el es. materno fetal, como lo hemos visto incluso en ocasiones anteriores, da ese plus a este acompañamiento donde no solo vemos a la persona embarazada, sino también vemos a este bebecito. Y entonces en conjunto, ¿cómo es este embarazo con esta diada que se está presentando? Doctor, como siempre, el tiempo aquí corre a velocidad luz. Me encanta Podríamos la durar horas forma. hablando de esto. Geo. Sí, claro. Y es que además, no sé si va en aumento o es que ahora se diagnostique, porque quizá antes solo se catalogaba de una forma o simplemente, falleció y ya no supimos qué pasó, ¿no? Así es. Pero yo sí lo he visto en consulta, ¿no? He visto esta situación, cómo va en aumento, cómo incluso el diagnóstico llega tarde. Eh, y entre todo esto, bueno, toda la pasión entre que mamá está entre la vida y la muerte tal cual. Pero, ¿qué les compartirías, doctor, con tu experiencia, tanto como ginecobstetra como materno-fetal? ¿Qué les compartirías a estas mamás que nos están escuchando, que quizá algunas ya vivieron esta experiencia o que les gustaría embarazarse y quieren ver como qué cuidados puedo tener? Tú en tu experiencia, ¿qué les compartirías a nuestro auditorio? ¿Qué les dirías respecto a síndrome HELP en esta sugerencia profesional? Como ya platicábamos previamente, Geo, el embarazo debe ser, creo yo, o siempre lo he pensado, una experiencia mm, agradable para la mujer, en el sentido de que, pues bueno, hay achaques que vienen con el embarazo, hay cambios físicos, de repente, pues obviamente llega la pancita en algún momento, el cuerpo cambia, pero es una experiencia, el embarazo, que solamente la mujer puede vivir y solamente la mujer tiene derecho a saber cómo la quiere vivir Ujú. y la manera en Sí, la que la quiere llevar a cabo. Pero desde el punto de vista médico, sí creo que hay que respetar, uno, la autonomía de la paciente, en el sí, sentido de no, como platicamos previamente, no encasillarla de que, señora, es que si no se opera, le va a volver y se va a morir. Pues sí, existe el riesgo de morirse, inclusive si yo me atravieso la calle, pues me puedo morir porque me atropellen. Pero así ¿qué es. medidas vamos a tomar en cuenta para que esto no suceda? Entonces, desde ese punto, y si partimos desde ese nivel de conciencia, creo que todos debemos ser conscientes que a lo mejor los embarazos en muchas ocasiones no se dan en las mejores condiciones de las pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues a veces la paciente tiene ya un problema de salud coexistente, como los que ya hablábamos, no está muy bien controlada, ya tiene varios factores de riesgo que nos pueden complicar el embarazo. Entonces, si desde ese punto de nivel de conciencia la paciente parte, buscar la asesoría adecuada para poder disminuir este tipo de enfermedades, que como te decía, no hay una etiología o un origen claro. Entonces,
siempre tienen que estar en total y constante comunicación con su médico, no minimizar los síntomas para poder realizar un diagnóstico oportuno, pero también la paciente tener conciencia de que a veces los embarazos no se llevan a cabo en las mejores condiciones, pero siempre creo que es importante que las decisiones se tomen tanto por parte de la paciente como del médico. Hace mucho ya tiempo ha cambiado ese papel del médico que es autoritarista y que es autoritario, sí, y que se dice lo que él hace, sobre todo en la paciente embarazada, en donde, como ya te decía, la mujer decide cómo llevar su embarazo, ella decide si tener un parto, una cesárea o lo que crea mejor y más conveniente, siempre y cuando el médico le informe de los riesgos de una cosa u otra. Entonces, claro, partiendo de ese punto, comunicación siempre con el médico, y así vamos a tratar de minimizar todas las complicaciones que pueda haber. Ahorita estamos hablando del síndrome de HELLP, pero hay un montón de enfermedades en la mujer embarazada que también con la comunicación podrían mejorar muchísimo, ¿no? Y la paciente no minimizar sus síntomas, siempre tener en cuenta las condiciones en las que está llevando su embarazo y tratar de que todo salga de lo mejor posible, ¿no? Doctor, me encanta la forma como das el lugar a tus pacientes, porque yo lo que observo mucho, llegan a consulta y me dicen, Geo, es que yo insistía, siento que disminuyeron los movimientos de mi bebé. Ay, tú tranquila, mira, cómete un chocolate y te veo hasta el lunes en la consulta. Y entonces entra esta parte donde yo dejo de confiar en mi sabiduría de mi cuerpo. Percepción. Exacto, y a lo mejor puede ser, yo creo que es mejor pecar de exagerados que hacer caso omiso a señales que pudieran ser indicadores importantes. Y aquí mi invitación siempre es, si es necesario, pide otra opinión, y si tienen que ser 10 opiniones hasta que estés tú en paz, pues hazlo. Porque se generaliza mucho esta parte, especialmente en mamás primerizas, ¿no? Como, tú tranquila, mira, esto es lo típico, cómete el chocolate y ya nos vemos en 2, 3, 4 días en consulta. Cuando a lo mejor es importante revisar en ese momento qué es lo que está pasando. Y me gusta mucho, y yo te lo agradezco, doctor. Creo que ya te lo había compartido, pero quiero decirlo públicamente. Yo te agradezco mucho este interés que tienes en dignificar el trato a tus pacientes. Y con tus pacientes me refiero no solo a mamá, sino también a estos bebés que te ha tocado también despedir. Y bueno, mira, se me hace nudo en la garganta. No, qué hermoso. Me emociona, me regresas la fe en que sí podemos hacer un cambio, que sí podemos sensibilizarnos ante estas experiencias que es de las más duras. Bueno, nadie está preparado para despedirse de sus hijos, no. y bajo la condición que sea, ¿no? Como lo hemos revisado, quizá para alguien no sea importante, un embarazo de 5 semanas, pero no sabemos la historia que hay detrás de ese embarazo, y para esa persona era su mundo y era su todo, y como tal debe ser tratado. Así. Y de verdad, públicamente te lo digo, doctor, gracias por comprometerte, por humanizar este trato y por poner y tener muy claro esta prioridad. No, Geo, no hay nada que agradecer. La verdad es que yo he tenido varias experiencias, y también te lo digo públicamente, el médico no lo sabe todo. Siempre hay que escuchar a la paciente, siempre hay que escuchar lo que ella quiere y lo que ella está sintiendo. Y con base en eso, créeme que se arreglan muchas cosas, porque gran parte de los problemas entre el médico y la paciente es que no la escuchamos. No escuchamos lo que ella quiere, sus sentimientos. Y al final del día, como te decía, la paciente es la que decide cómo llevar a cabo su embarazo. Tú solo le pones las cartas sobre la mesa acerca de las consecuencias o beneficios que pueden tener sus decisiones, pero como bien decías, al final del día solo estamos para acompañar y para tratar de resolver el embarazo de la mejor manera. Y cómo nos encantaría que todos los embarazos terminaran en casa,
como en las películas o en la vida de las telenovelas, pero desgraciadamente no siempre es así. Y tenemos que tomar la información cuando veamos este tipo de factores de riesgo, porque eso le ayuda mucho también a la mamá y al entorno familiar para prepararse a lo que viene, porque no es fácil. Así es. Tener a una mamá hospitalizada, una muerte materna ni se diga, y tampoco tener un bebé enfermo. Así es mirar todo el entorno y todo lo que implica. Doctor Edson, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la información que nos compartes, de verdad un honor. Por aquí estaremos dejando en la descripción del episodio tus datos de contacto que nos compartes. Y bueno, si tú que nos escuchas has pasado por síndrome HELP, te mandamos un abrazo muy grande y nos encantaría que no hubiera más casos. Sin embargo, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues la realidad es que son circunstancias ajenas a y propias de la misma vida y del caminar en la vida. Te mando un abrazo muy grande. Doctor Edson, mil gracias por acompañarnos, gracias por compartir tu experiencia, pero sobre todo tu corazón con esta parte tan humana a la que le pones todo tu corazón en tu parte profesional. Gracias a ti, Geo, y gracias a todas las pacientes que nos permiten acompañarlas, estar con ellas y que nos brindan la confianza para, tanto a ti como consultora, como a mí como médico, para todas las situaciones que se puedan presentar. Así es. Gracias. Con mucho respeto entramos a estos espacios sagrados que es la intimidad de esta vivencia, de esta experiencia que para nada es fácil y para nadie es fácil. Te mando un abrazo muy grande. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.